Bien, hermanos, muy buenas noches. Vamos a ir directamente al tiempo de la enseñanza de la palabra del Señor. Los anuncios se van a dar al final. Y vamos a empezar, hermanos, abriendo nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis, continuando con nuestros estudios que estamos llevando los días domingos acerca de en el principio, ¿no? Hemos visto varios temas ya relacionados a los personajes del Antiguo Testamento, del Génesis, el primer libro de la Biblia. Y hemos podido ver a través de la vida de ellos ejemplos buenos y ejemplos malos. Ejemplos buenos para imitar y ejemplos malos para no imitar. Y vamos a leer rápidamente, hermanos, por favor, continuando lo de la semana pasada. Esta mañana nuestro pastor nos estuvo enseñando acerca del capítulo 38, acerca de una escena que vendría a ser una pausa en la historia de José. Claro, tiene que ver con uno de sus hermanos, pero era una historia que continuaba a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos hasta la mitad del capítulo 37 y por favor vamos a leerlo rápidamente esta última parte para poder dar introducción ya al mensaje de esta noche. Vamos a leerlo por favor para recordar un poquito el capítulo 37, versículo 20. ¿Se acuerdan que Israel, o sea Jacob, envió a su hijo José a buscar a sus hermanos? ¿Recuerdan eso? Recordamos que lo envió a buscar a sus hermanos y cuando ellos vieron que venía José, ellos tuvieron envidia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa escena? Y hablamos acerca justamente de la envidia, acerca de ese sentimiento malo que sentían los hermanos de José contra él por los celos que tenían justamente contra él. Y en esta noche vamos a ver en relación a lo que sigue esto, pero vamos a terminar un poquito este pasaje, por favor, versículo 20, dice así. Todos conmigo leyendo a una voz, por favor. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra, porque podemos encontrar, Señor, en tu palabra la instrucción precisa para cada aspecto de nuestras vidas. En esta noche, Señor, te agradecemos por la vida de José, porque a través de su ejemplo podemos ver, Señor, en primer lugar, tu figura, Señor, el hecho de que tú te anunciaste ya con el Evangelio desde esta época, Señor, de la palabra de Dios. Gracias te damos porque nos muestra, Señor,
este evangelio tan bonito, tan lindo, Señor, a nosotros que somos tus hijos. Y Señor, que puedes salvar a mucha gente que no te conoce. Te agradecemos en esta noche, te pedimos que nos guíes en todo el tiempo que tenemos en esta noche con tu palabra y que podamos, Señor, ser bendecidos con tu presencia y con tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hemos visto la semana pasada, entonces, como mencionamos, acerca de la envidia de los hermanos de José, cómo ellos maquinaban y cómo ellos querían hacerle mal, querían matar a José. Y estamos viendo ahora en la lectura cómo es que plasmaron esa idea malévola contra su hermano. Y todo esto era por celos. Ellos no lo querían porque tenían celos de él. Y hemos visto cómo es, aquí en la lectura que hemos tenido, cómo es que ellos primero quieren matarlo. Y después, como no hay consenso, el hermano mayor, el hermano Rubén, les dice, no vamos a matarlo, sino, como hemos leído, metamos en la cisterna un escarmiento y que vaya nuevamente donde su papá, ¿no? Entonces, los hermanos, cuando llegó José, según lo que hemos leído, lo golpearon, lo agarraron, le quitaron la túnica y lo metieron en la cisterna. Luego de la cisterna dice que pasaban los madianitas y Judá, uno de los hermanos justamente de él, tiene una idea, vamos a venderlo. Y como hemos visto en la lectura, lo venden a los ismaelitas, a los madianitas, allí lo venden a José. Y José, en todo ese momento, me imagino, habrá sido un momento muy duro para él, ¿no? Le arrancaron la túnica, lo separaron prácticamente de su padre por muchos años. Después vamos a ver la historia, que fueron 20 años aproximadamente, que fue separado de su padre. Hermanos, aquí en Génesis, hemos visto ya la figura de Cristo en varias escenas. Hemos visto la figura de Cristo en el arca, que Jesucristo es el arca de nuestra salvación. A través de Cristo nosotros podemos ser salvos. En este tiempo, la gente no quiere creer en el Señor Jesucristo. Ellos no aman a Dios. Ellos no buscan a Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos el privilegio de tener a Cristo como nuestra arca de salvación. Hemos visto cómo Dios tuvo que sacrificar un animalito inocente para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Adán y Eva se sintieron desnudos después de haber pecado, y luego de eso Dios tuvo que darles y proveerles un animal inocente para que cubrieran su culpa, su desnudez. Luego vemos a lo largo de todo lo que hemos visto, por ejemplo, después de cuando Jacob peleó, ¿se acuerdan cuando peleó con el ángel de Jehová? Cuando peleó con el ángel de Jehová, dice, el ángel de Jehová sabemos que es una cristofanía o una teofanía, que es una manifestación de Cristo antes, o sea, en el Antiguo Testamento. Aquí estamos viendo a José, hermanos, y algunos dicen que esta parte de la Biblia se llama el Evangelio según José. No es porque diga así en la Escritura, sino es porque allí en la vida de José, aquí en la vida de José podemos ver varias figuras del Señor Jesucristo y de lo que Él hizo por nosotros. Como Jacob envió a José a sus hermanos, asimismo también el Padre Dios envió a su Hijo amado a la humanidad, a visitarnos a nosotros. Dios pensó en nosotros para rescatarnos. Y es lindo poder saber, hermanos, que Dios pensó en nosotros, que no lo merecíamos. Ni usted ni yo hicimos nada para que Dios se fijara en nosotros y nos diera la oportunidad de no ir a la condenación. El Espíritu Santo obra en la vida del creyente, pero el que plasmó, el que ejecutó la obra salvadora fue el Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, así como cuando Jacob pensó en sus hijos y alguien debería ir, José dijo, heme aquí, Padre, yo voy, ¿no? Así dijo José. Pero cuando el Padre Celestial, cuando Dios Todopoderoso pensó en nosotros, en nuestro bien, en nuestra salvación, en nuestra condición perdida, el Señor Jesucristo dijo, heme aquí, yo voy. Así como José dijo, yo voy, Cristo también dijo, yo voy. El viaje de Cristo, para que pueda suceder esto, fue mucho más largo que el de José. José viajó, sufrió, pero Cristo padeció mucho más, ¿no? Pues sabemos que Cristo descendió desde la eternidad, se encarnó en un bebé, fue en Belén de Judea, recordemos, en un pesebre, vivió una vida obediente y santa. Él nunca pecó, dice,
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo fue bautizado, hizo milagros, Jesucristo enseñó a las multitudes, Jesucristo fue blasfemado, fue crucificado, después resucitó al tercer día, se apareció a sus apóstoles, a sus discípulos y ascendió a la gloria. En realidad su viaje fue mucho más largo que el viaje de José, pero en todo lo que hizo Cristo por nosotros no hubo ni una queja. Como vemos en José, que tampoco se quejó en ningún momento cuando su papá le envió donde sus hermanos. El viaje era largo, tenía que viajar bastante, ¿no? Y llegó a Madián y de ahí estuvo buscando. Fue un viaje, pero el viaje de Cristo fue un viaje mucho más largo, pero la figura está allí. Así como los hermanos de José lo veían venir desde lejos, ¿no? Porque dice la palabra donde hemos leído que lo venían de ver desde lejos y estaban tramando matarle, también su propio pueblo, cuando Cristo vino, tramaba matarle. El pueblo de Israel, el pueblo que él escogió, cuando vio a Cristo, tramaba matarle. ¿Cuántas veces recordamos que los fariseos planearon matar a nuestro Señor, ¿no? José fue a visitar a sus hermanos, no fue a visitar a gente extraña, fue a visitar a sus hermanos, a su sangre, a su familia. Jamás él hubiera pensado que dentro de su familia hubiera estado el peligro en el cual él se metió cuando fue a verlos, ¿no? Su familia, los suyos. Y cuando llega José, no le dan ni un vaso de agua, no le lavan los pies, no le dan un beso de bienvenida. Más bien lo que hemos visto dice que lo golpean, a José lo golpean, le quitan la túnica y lo echan en un pozo, en una cisterna. Así, hermanos, también el Señor Jesucristo vino a la tierra. Y en el capítulo 1 del libro de Juan dice, aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Ven la similitud entre José y el Señor Jesucristo? Hermanos, así como José fue vendido por Judá, porque vemos aquí que al que se le ocurrió la idea, hemos leído, al que se le ocurrió la idea de venderlo fue a Judá, ¿no? Así también Cristo fue vendido por otro Judá, pero hay que aumentarle una S nomás. ¿Quién lo vendió? Judas, ¿no? Judas. Entonces, vemos otra similitud. Así como Rubén, ¿se acuerdan que Rubén propuso que no se le mate, sino que se le castigue solamente? ¿Se acuerdan? Lo que hemos leído ahorita. Y después dejémoslo libre. Era como una vía intermedia para dejar contentos a los hermanos, a sus hermanos que tenían envidia y cólera, ¿no? Era una salida. De la misma manera, ¿se acuerdan que Pilatos buscaba una manera diplomática para solamente castigar al Señor Jesucristo? Lo azotaremos y lo dejaremos libre, ¿se acuerdan? De la misma manera que Rubén hizo también, de la misma manera Pilato hizo algo parecido. El plan de Rubén se frustró, porque al final hicieron lo que quisieron. Pero al igual que el plan de Pilatos, también se frustró. Los hermanos de José estaban cenando. Cuando vemos en la historia bíblica, ellos estaban comiendo, ¿no? Los apóstoles también estaban cenando justo antes de entregar al Señor. Entre ellos estaba Judá, que vendería a su hermano José por 20, como hemos leído, por 20 monedas de plata. En la cena de Jesús, entre ellos estaba Judas, que vendió al Señor por 30 monedas, por 30 piezas de plata. Jesús descendió al sepulcro y resucitó, y llegaron los discípulos y encontraron el sepulcro vacío. ¿Recordamos esa parte de la historia de Jesús, ¿no? De igual manera, José, cuando fue echado en el pozo, como leímos, fue vendido, llegó Rubén corriendo. Hemos leído eso, ¿no? Y encontró el pozo vacío. Jesús fue llevado a Egipto, lejos de Herodes, que quería matarlo. ¿Se acuerdan? Cuando el ángel le anunció a José, le dijo, vayan, escapen a Egipto porque Herodes va a matar a los niños. De la misma manera, José fue llevado a Egipto, lejos de sus hermanos que querían matarlo. ¿Coincidencia, hermanos? Parece coincidencia, ¿no? Algunos dirían que es suerte, ¿no? Sabemos que no hay suerte, no es coincidencia. En realidad diríamos providencia de Dios. Es que Dios es tan bueno, hermanos, que 2000 años antes
2000 años antes de que viniera el Salvador, ya se estaba hablando del Evangelio. Y recordemos, el tema de la Biblia es Jesucristo. En toda la Biblia, el tema es Jesucristo. Nosotros tenemos el privilegio de tener a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es Cristo quien debe ser alabado. Es Cristo quien debe ser exaltado. Es Cristo quien debe llevar toda la honra y toda la gloria, porque Cristo es mucho más que José. José fue un buen hombre, como vamos a leer más adelante. Muchas cosas le sucedieron, pero este fue un hombre a carta cabal, como se diría. Pero José, como usted y como yo, necesitaba de un Salvador, necesitaba de un Redentor. Así como la sangre de un animal se tuvo que derramar para que José viviera, porque para que a su papá le engañen, tuvieron que llevar la túnica manchada de colores, ¿no? Porque de otra manera lo hubieran matado y con su misma sangre, ¿no? Así como ese animal inocente tuvo que morir para que José viviera, bueno, y vaya a Egipto, de la misma manera Cristo, la sangre de Cristo que se tuvo que derramar para que tú y yo, hermano, amigo, pudiéramos tener la vida. Jacob había enviado a su hijo a un viaje que sabía era peligroso. Y vamos a regresar ahora sí a nuestro pasaje. Y vamos a ver cómo él se lamenta. Vamos a ver el versículo 34, por favor. Y 35. Ahora sí vamos a entrar en nuestro tema del día de hoy. Pero hermanos, ¿cómo es que podemos ver a Cristo aquí? ¿Cómo es que José puede mostrarnos a Cristo de una manera tan hermosa, tan linda? Y a veces nosotros no nos ponemos a pensar en estos detalles. Pero son detalles que nos muestran que Cristo es a quien debemos alabar. Cristo es a quien debemos exaltar. Cristo es el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Versículo 34, otra vez lo leemos. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Descenderé enlutado hasta mi muerte. Hermanos, 20 años después, Jacob se dará cuenta que fue engañado. Recordamos que Jacob significa engañador. Él hizo muchas trampas, muchos engaños, muchas mentiras a través de su vida. Y en este punto de su vida podríamos recordar, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y 20 años después se dará cuenta que lo engañaron y se encontrará con su hijo nuevamente. Un encuentro gozoso, el cual veremos más adelante. Pero en 20 años muchas cosas van a suceder en la vida de José. Muchas situaciones. El día de ayer, hermanos, no sé si ustedes han estado pendientes de las noticias, y yo recuerdo mucho, la mayoría, los que tenemos más edad, ¿no? Los adolescentes no. Yo digo a mis hijos, no, ustedes no vieron esto. El 22 de abril se celebra 20 años de la liberación de unos rehenes que estuvieron atrapados por terroristas en la embajada de Japón. ¿Cuántos de ustedes vieron esta noticia? Levanten la mano. Los que no levantan la mano son que son niñitos o jovencitos o chiquillos, ¿no? Los que no estuvieron en ese momento. Yo recuerdo, fue un momento de tensión. Nuestro país estuvo pasando momentos muy difíciles. Estábamos extorsionados prácticamente por 14 terroristas que se habían metido armados con revólveres, con ametralladoras, con granadas. Se habían metido a la embajada de Japón y allí adentro estaban diplomáticos de varios países. Habían la mamá del presidente, la hermana del presidente, estaba el hermano del presidente en ese entonces, había ministros, había militares, mucha gente adentro. Y esto duró, yo recuerdo, más o menos, más de 3 meses, casi 4 meses. En realidad fueron 125 días, donde todas las mañanas nosotros levantábamos, íbamos a hacer nuestros trabajos, nuestras actividades, y estábamos al tanto de lo que sucedía allí. ¿Cómo es que se iba a resolver este problema? ¿Y se resolvió al final o no se resolvió? Se resolvió. Murieron 3 personas y nuestro país ha sido felicitado a nivel mundial por esta operación que se realizó, ¿no? Hermanos,
las cosas parecen que nunca van a acabar. Para ellos, escuché el testimonio de algunos de ellos, y creo que ustedes también, dijeron, esto parecía una eternidad. Y a veces cuando estamos en problemas, parece una eternidad. Parece que nunca va a acabar. Como hay un dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. En algún momento el enemigo se va a cansar. En algún momento el enemigo va a rendirse o se terminará. Nosotros estamos en una lucha, hermanos. Hay una batalla donde el enemigo nunca se rinde. En nuestros miembros es este campo de batalla. Y la palabra de Dios habla acerca de esta batalla, la batalla contra el pecado. La batalla contra el pecado. Hasta que venga el Señor. ¿Hasta cuándo estaré luchando con el pecado, hermanos? Hasta que venga el Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8, sin perder Génesis, por favor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8. Pablo decía lo siguiente, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, nosotros los cristianos estamos en una batalla contra la tentación cada día hasta que el Señor venga. ¿O no es así? ¿O no es así? Creo que cada uno de nosotros puede darse cuenta, en nuestros miembros está esta batalla, en nuestro interior está esta batalla. Aquí José había sufrido el rechazo de sus hermanos, había sido alejado de su padre, había sido vendido a un país extraño, pero aquí cuando sucede todo esto, en medio de toda esta situación tan difícil que él estaba pasando, se viene la prueba mayor. Hasta este momento los ataques vinieron desde afuera. Ahora vienen los ataques desde adentro. En la literatura universal hay una historia que está en uno de los libros de Homero, donde hay un caballo grande. Y este caballo dice que tenía adentro, ¿cómo se llama el caballo? A ver, ¿quiénes saben? Elvis. Ya pues Elvis. Este caballo es el caballo de Troya, ¿no? ¿Cuál era el propósito de este caballo? Era meter dentro del caballo militares, soldados, e ingresar a la ciudad enemiga, darlo como un regalo, como un presente, y de pronto en un momento de descuido salían los militares, los soldados, a pelear y a destruir a esta ciudad que no se dio cuenta del caballo de Troya. De la misma manera, hermanos, nosotros, dentro de nosotros, el enemigo, Satanás, introduce caballos de Troya. Y tú tontamente, y yo tontamente, permitimos a veces que dentro de nuestros corazones, de nuestras mentes, se metan caballos de Troya. Deseos, concupiscencias dentro de nuestro corazón. Y es interesante cómo en la mañana hemos visto el capítulo 38 con nuestro pastor. Y hemos visto cómo es que en el capítulo 38 hay una diferencia abismal entre dos personajes en este caso. Sería, en nuestro caso, José, en el capítulo 39, y en el caso del 38, Judá. Judá el traidor, Judá el que vendió a su hermano, está buscando una prostituta a la puerta de la ciudad. Lo vimos en la mañana, ¿no? En el capítulo 39, a contraparte, José, el que ha sido vendido, el que ha sido traicionado, el justo, el santo, vamos a ver cómo huye. Un contraste abismal. Judá y José. Y Moisés lo puso allí. Dos personajes con diferencias abismales. Capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía.
Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor, que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella, y huyó y salió. Y cuando huyó ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, dice varias veces aquí, Jehová estaba con José. Momentos muy difíciles, calumnia que esta mujer le estaba haciendo, calumniándolo porque no cedía ante la tentación que ella le estaba poniendo por delante. Pero Jehová estaba con José. Jehová estaba con José cuando estaba siendo vendido por sus hermanos a los mercaderes ismaelitas. Jehová estaba con José cuando estaba en la casa de Potifar. Y Jehová estaba con José cuando estaba en la cárcel. Y en todo el tiempo que vemos aquí en la palabra de Dios, Jehová estaba con José. Hermanos, en la época que se da esta historia, los dioses eran dioses territoriales, ¿no? Podemos ver los dioses, por ejemplo, de Asiria. Asiria tenía su dios. Los fenicios tenían sus dioses, ¿no? Los griegos tenían también sus dioses. Y la mentalidad de esa época era que Dios, en este caso, era el Dios de Israel. En ese caso, Israel tenía también su Dios. Pero pasajes como este, hermanos, nos hacen dar cuenta que Dios es Dios de toda la tierra. Dios es Dios de toda la tierra. José es llevado a Egipto. En otras palabras, como ellos dirían, está fuera de la jurisdicción de Jehová, ¿no? Uy, uy, uy. Se salió fuera de los límites, a ver si lo protege fuera de los límites. Pero Dios es Dios de toda la tierra. Jehová estaba con él. Ellos dirían, aquí en Egipto tu Dios Jehová ya no manda, aquí mandan los dioses egipcios. Pero hermanos, Jehová estaba con José, estaba con él, Jehová iba con él. Así como a Josué, vemos en el libro de Josué capítulo 1,
cuando Dios le dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. De esta manera también Dios lo estaba acompañando a donde quiera que José iba. José llegaba, en este caso, a la casa de Potifar. Y Potifar, al final José se convirtió en su siervo predilecto. Y se convirtió en el mejor de sus siervos. Potifar era el jefe de la guardia del faraón. Vendría a ser como el jefe de la policía, en ese tiempo de la justicia y de todo, de faraón. No había lo que hay hoy en día, tanta burocracia. Allí José era el jefe de la policía, de la guardia, de los militares, de todo, del faraón. Y Moisés, el que escribe, porque sabemos que Moisés escribió este pasaje, el Génesis, destaca la diferencia, hemos leído, destaca la diferencia entre los dos. A José lo presenta como extranjero, como pobre, como desvalido y como esclavo. A Potifar se le presenta como influyente, rico, poderoso y de estirpe, de nobleza. Potifar el egipcio, ¿no? Potifar el egipcio, ¿qué tal nombre, no? El presidente, el ministro, el primer ministro. Así era considerado, era un hombre muy importante, diferencia. Inclusive su mujer es racista. Hemos visto, cuando los criados se le acercan y hemos leído, el hebreo, ¿no? Este hebreo que nos has traído. ¿Para qué nos has traído este hebreo? 2 veces lo hemos leído. Cuando Potifar aparecía, debería ser impresionante verlo aparecer. Es como cuando el jefe se aparece. En algún lugar, cuando el jefe no está, la gente está tirada viendo el periódico, está haciendo pasar la hora, ¿no? Pero aparece el jefe y inmediatamente todos se ponen, no sé si es tu caso, mi caso no es, no. Rapidito, ¿no? Eso es lo que pasa. Imponía autoridad, ¿no? Porque Potifar podía condenar, podía castigar, había un juicio difícil, Potifar inmediatamente actuaba, inclusive podía mandar a matar a las personas. Era el jefe de la guardia del faraón, había temor en sus siervos, tanto poder, tanta influencia. Y era un reto para José poder agradar a este hombre tan importante, tan importante. Y vemos en el pasaje que José lo logró. Potifar estaba impresionado. Potifar estaba maravillado de José. Y al final Potifar, ¿qué cosa lo hace? Lo hace su mayordomo. Todo lo que tenía, hemos leído, lo puso a cargo de José. Y dice que, lo que hemos leído dice que solamente él se preocupaba en llegar a su casa, ¿a qué? A comer. A comer. Todo lo que llegaba a manos de José, Dios lo hacía prosperar. Dios estaba con José. Y como José estaba en la casa de Potifar, Dios bendecía a Potifar. José era un varón que buscaba el favor de Dios, un joven que se alejaba del mal, un joven que miraba a Dios. José miraba a Dios y Dios bendice todo lo que José hace. Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa era la vida de José. Ese es el ejemplo de José para nosotros. Una vida dedicada al trabajo, una vida de conducta y de testimonio. Él estaba a la diestra del faraón al final, como vemos, ¿no? Él estará más adelante en la prisión. El jefe de la prisión lo pondrá en un cargo importante. Y cuando llegó donde Faraón, también Faraón lo hizo su primer ministro y todo lo puso en sus manos. Potifar le entregó todo a José.
El jefe de la cárcel le entregó todo a José. Y el faraón más adelante le entregó todo a José, y todo lo que José lo tenía en sus manos, Jehová lo hacía prosperar. Aunque él era esclavo, él no tomaba partido del hecho de estar en esa condición de esclavo para hacerse la víctima. Él no decía, ay, pobrecito de mí, qué mal que habré hecho, ¿por qué me suceden estas cosas? Qué situación tan triste la mía, ¿cómo voy a salir de esta esclavitud en la que me he metido? Con razón no tengo ganas de hacer nada. Y a veces pasa esto, ¿no? Estamos allí desanimados por un problema y descuidamos nuestro devocional, descuidamos ni ganas de venir a la iglesia tenemos, porque estamos en una situación difícil. José no era así, no se hizo la víctima. Él seguía adelante. Jehová estaba con José. Allí donde Dios lo puso, él cumplió con su trabajo. Él cumplió con la misión que Dios le había encomendado. Y lo hace de una manera excelente. Aunque es un siervo, él no busca su propio beneficio, sino el beneficio de su amo. José no le esconde cosas a su amo. José no hace clientes que su amo no conoce. A veces pasa eso, ¿no? No está el jefe, aprovechar la situación para sacar un plus adicional ahí para mí. José en todo momento procura el bien de su amo, porque sabe que no solamente que su amo le está viendo, sino sabe que Dios le está observando. Sabe que Dios le está observando y sabe que es a Dios a quien él tiene que agradar. Efesios capítulo 6, versículo 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Cómo es que tenemos que servir a nuestros amos, a nuestros jefes, a la empresa para la cual trabajamos, al lugar donde laboramos? ¿Cómo es que debemos servir? Como al Señor, como al Señor. Es el Señor quien nos está viendo. Si trabajas en una empresa, si trabajas en el colegio, en la escuela, preparas tus clases como para el Señor, haces lo que haces como para el Señor. José sirve a Dios, ¿no? Y mientras que José sirve a Dios, Potifar le estaba observando. Obediencia, constancia, fidelidad. Y vemos en la lectura que hemos hecho en el capítulo 39 que en el versículo 3, miren, versículo 3, 39, y vio su amo que Jehová estaba con él. Vio su amo que Jehová estaba con él. Potifar lo reconoce. Potifar reconoce, él no le dice yo estoy trabajando para Dios, Potifar. Potifar lo reconoce y dice, vio su amo que Jehová estaba con él. Hermanos, no hay trabajo religioso y trabajo secular. Todo lo que hacemos los cristianos es espiritual. Si eres estudiante, si eres ama de casa, si trabajas en una empresa, en una fábrica, todo lo que tú haces, si eres cristiano, es para el Señor. Debe ser para la gloria de Dios. Es en tu trabajo en realidad donde se muestra qué crees y si realmente crees lo que dices que crees. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En otras palabras está diciendo Pablo aquí a Timoteo
que los que trabajan no sean malos trabajadores, que no sean renegones, ¿no? Que no sean desobedientes, porque tu amo te puede decir, ah, tú eres cristiano, tú vas allí a la iglesia a La Roca. Te van a decir así. Es lo que dice Pablo. Entonces, nuestro trabajo, el trabajo que tú haces, si eres estudiante, si eres ama de casa, es un trabajo también espiritual. Con nuestro trabajo, con nuestro testimonio, nuestra obediencia, los que nos vean puedan decir, tu fe es verdad. Nuestro trabajo, lo que hacemos, sería como un adorno de la doctrina de Cristo. Hagas lo que hagas, grande o pequeño, todo debe ser para la gloria de Dios. Pero alguien podría decir, no, lo que pasa, hermano, es que José pues tenía un cargo allí. Pero recordemos, José no empezó allí. Cuando él llegó era un jovencito de 17 años, un muchachito. Y cuando él llegó como muchachito, muy probablemente, a ver José, anda, compra el pan. A ver José, anda, corta el césped. A ver José, anda, limpia el piso. A ver José, lávame el carro. Cosas como esas. Y cuando José lavaba el carro, Potifar observaba y podría decir, ninguno de mis siervos, ni los que llevan 20 años, han lavado el carro como este joven. Y así empieza a crecer la confianza de José en Potifar, de Potifar en José. 11 años estuvo sirviendo José a Potifar. ¿Cómo lo sabemos? Cuando él fue vendido tenía 17 años. Cuando él llega a la presencia de Faraón tenía 30 años. Pero antes de eso él pasó 2 años en la cárcel. Al cabo de esos 11 años en la casa de Potifar, él estaba a cargo de todo. De todo excepto de su mujer. En 11 años no había habido ningún conflicto, ningún problema con José, con Potifar. Todo lo que Potifar decía, José lo hacía de una manera excelente. Pero llega un punto cuando José se ve en la encrucijada de agradar a Dios o agradar a los hombres. Su ama, la esposa de Potifar, le pide algo que él no puede cumplir. Y nos puede pasar a todos, hermanos. De alguna u otra manera nos puede pasar a todos. Cuando se nos presenta una encrucijada, un momento en el cual podemos escoger a Dios o a los hombres. A Dios o a los hombres. En el trabajo, en el lugar donde nos desenvolvemos. Y aquí la mujer de Potifar se acerca a José, así como la serpiente se acercó en el Edén a Eva. Suponemos que esta mujer fue infiel, ¿no? No dice la Biblia, pero fue ya infiel. Recordemos que Potifar era militar y en esas largas campañas militares, muy probablemente esta mujer ya tenía esa costumbre. Cuando José llegó a esta casa, a la casa de Potifar, tenía 17 años, no llamaba mucho la atención. Pero José creció. 11 años después, él tenía 28 años. Era un hombre, según lo que vemos aquí de la Biblia, dice guapo, guapetón. Versículo 6, vean el versículo 6, 39:6, la parte final. Y era José, ¿de qué dice? De hermoso semblante, ¿y qué más? Bella presencia. Acuéstate conmigo, José. No hay nadie en casa. Yo no le voy a decir al jefe. Hermanos, la sociedad de hoy en día y de todos los tiempos valora mucho el atractivo físico. ¿Sí o no? En los trabajos dice buena presencia. Ahora ya no ponen, ¿no? Porque creo que está prohibido. Pero buena presencia, ¿no? Antes ponían así. Ahora hay entrevista personal. Y a la primera nomás está, ¿no? Te chequean, ¿no? Así, te miran. No te miran así, ¿no? Disimuladito nomás. Y ya te voy a llamar. Y de repente nunca te llaman.
A mí sí me llamaron, ¿no? ¿No? El atractivo físico también lleva sus retos, pero, ¿no? Lleva sus retos. Una cara bonita, un cuerpo atlético, un cuerpo buen físico. Te tiene que abrir todas las puertas, diría la gente hoy en día, ¿no? Todas las facilidades, todos son bendiciones si tienes una buena presencia. La belleza física tiene un terreno de batalla que quizás otros no puedan enfrentar. En la Biblia vemos pasajes donde habla, era hermoso, era hermosa. Recordemos a Sara, ¿se acuerdan de Sara? Era hermosa, dice. Y Abraham mintió, ¿no? Al rey Abimelech porque él pensaba que el rey Abimelech podía matarla para quedarse con su esposa. Es mi hermana, dijo Abraham, ¿se acuerdan? Lo mismo pasó con su hijo, con Isaac. La belleza física conlleva muchas veces a retos y tentaciones muy peculiares. Te pueden llevar a confiar muchas veces mucho en esa belleza física, ¿no? La idolatría a uno mismo, lo que se llama el narcisismo, la excesiva admiración por uno mismo, ¿no? Comienzas a mirarte en el espejo, miras allí, ¿no? Te sientes, ¿no? Te empiezas a adornar lo mejor que puedes, el narcisismo. El orgullo, la prepotencia, y luego a la tristeza cuando ves que te vas marchitando como una flor. Porque los años pasan, el tiempo pasa, el tiempo no se detiene, el tiempo sigue su curso, dice un narrador deportivo. Y es inevitable que el tiempo va a pasar. El que confía en su belleza, la belleza un día se acabará. La belleza física en contraste con la belleza del corazón. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 4. Y Pedro decía lo siguiente: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hermanos, la belleza física también puede atraer a personas que solamente ven la belleza física. Un hombre hermoso, una señorita hermosa, van a atraer muchas veces pretendientes incorrectos, que solo se dejan llevar por lo que ven sus ojos. Y los jóvenes pueden utilizar este atractivo físico para manipular. Una joya bonita, si consideramos una joya, llama la atención de los joyeros más expertos, pero también llama la atención de los delincuentes, de los ladrones más malos. Allí donde hay belleza física, se van a acercar muchos ladrones a querer robar. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Sea que cual sea el atractivo que tú tengas, muchas veces no es físico solamente. A veces es tu simpatía, a veces es el dinero que pueden tener tus padres, a veces cualquier cosa. Se van a acercar a ti y te van a tentar. Y fácilmente, lamentablemente, caen los jóvenes. José no era así. José en este momento estaba experimentando justamente esa situación. Dios le había, dado aquí un bello aspecto, pero eso ahora se va a convertir en un campo de batalla para él. La mujer de Potifar le acecha y José resiste. Esta mujer era una mujer mayor, era una mujer experimentada, una mujer caprichosa, una mujer que tenía un marido rico y una mujer que estaba acostumbrada a tener todo lo que ella quería. La situación de José es una situación de un hombre indefenso, un muchacho indefenso. Y esto en realidad para él era una auténtica trampa, él estaba en una trampa en ese momento. No era una mujer cualquiera, era su ama, era la esposa de su jefe. Y ella tenía el poder sobre la vida de este muchacho. Y llama la atención después cuando Potifar, la mujer le dice que le quiso violar y todo esto,
Potifar no lo manda a matar. Recordemos que Potifar era el jefe de la guardia del faraón. ¿Él tenía el poder para matar a José o no? Inmediatamente, córtenle la cabeza. ¿Lo hizo o no lo hizo? No lo hizo. Aunque la molestia, el enfado de Potifar era grande, él podía matarlo, pero alguna duda entró en el corazón de Potifar para no mandar a matar a José. Lo envía a la prisión. Y José, el esclavo, su vida estaba en peligro, estaba tentado, estaba en una trampa en ese momento. ¿Qué hace José? ¿Qué hace? Se escapa, huye, se va corriendo. Y si la mujer le agarra un brazo, José se escabulle, ¿no? Si la mujer entra a su habitación, él sale a buscar a los demás criados. Si la mujer de Potifar entra a la casa, voy a comprar por ahí, voy a salir un ratito, se escabulle. Y en ese plan estaba. Y él evita las situaciones porque sabe que esta mujer lo está buscando. Joven señorita, adultos también, evitemos las situaciones. Huyamos de la tentación. Versículo 10. ¿Qué dice ahí? Versículo 10, 39 días. Hablando ella a José, ¿un día, 2 días? Cada día. No era una tentación de un día. Todos los días, no se sabe por cuánto tiempo, había este acoso para que José pecara. Hasta el punto que esta mujer, sabiendo que no había nadie en casa, lo ataca. Y se queda con la túnica de José en sus manos. José huye, ¿no? José sabe que él es humano, sabe que él no es de fierro, ¿no? Porque no era de fierro, así como tú y yo tampoco somos de fierro. Y se escapa. Él sabe muy bien que su corazón le puede engañar. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice la Escritura. Y José sabe que la amenaza es grande y prefiere escaparse. Prefiere correr, prefiere huir. Alguien dijo que huir es de cobardes. ¿Hemos escuchado esa frase o no? Huir es de cobardes. Pero no siempre, hermanos. A veces huir, como en el caso de José, es de valientes. Huir, en este caso, es de sabios. Es muy diferente a que tú huyas delante de un conejito, ¿no? ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces un conejo? ¿Qué te va a hacer? Es un conejo. Pero si huyes delante de un león, no eres un cobarde, eres listo, eres astuto, porque un conejo y un león son muy diferentes. El problema es cómo tú ves la tentación, cómo tú ves el pecado. El problema es cómo ves el pecado. Vemos el pecado o ves el pecado como un pequeño conejito blanco, indefenso, con el cual puedes jugar. ¿Así lo ves? Si ves así, te equivocas. Nos equivocamos. La tentación es como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando viene la tentación? Huir. Voy a ver si puedo resistir. Nada que puedo resistir. La Biblia dice, en el ejemplo de José, huye. Cuando vemos a José y la esposa de Potifar, hermanos, vemos cómo nuestras tentaciones están allí. Hermanos, tú tienes tentaciones y yo también las tengo. Cada día, todo el día. Somos tentados con diferentes cosas. Algunos son tentados con una botella de vino por allí, otros son tentados por una página de internet por allí, porque todos tienen, la mayoría, acceso al internet. Por allí de repente una vecina con una mirada frívola. Todos tienen tentación, todos tenemos tentaciones. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el ejemplo de José? Ahí ponte a pelear con la tentación, dice. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que huir.
Porque en todos, en nuestro corazón, luchamos con tentaciones. Nos persiguen cada día, así como la mujer de Potifar perseguía a José. Y tenemos que escapar, tenemos que huir. Pero diríamos, pero si me escapo, mi túnica la voy a dejar atrás. Y eso es lo que pasó con José. Dice que esta mujer lo agarró del brazo, y como José ya no tenía escapatoria, agarró, se salió de la túnica, se fue calato. No, calato no se debe tener un polito dentro, un BBD, ¿no? Con su boxer, no dice el pantalón, dice o de repente como le cubría todo, no sabemos. La cosa que salió, y dejó la túnica con la mujer. Dejó la túnica con la mujer. Deja la túnica y corre. Hay cosas que tenemos que abandonar. De repente amigos, ¿no? Hay los amigos de repente que te invitan a la, ¿no? Uno más y nos vamos, ¿no? Dos más y nos vamos, ¿no? Y ahí están y te invitan allí. De repente tienes que dejar amigos. De repente tienes que dejar amistades. De repente tienes que dejar ciertos hábitos que tú hacías. Algunos se van al gimnasio. En el gimnasio está la tentación. Haz como Luigi. Ten tus máquinas en la casa. Hay cosas, hay túnicas que tienes que dejar. Costumbres, lugares, cosas. Y hermano, tú sabes. Hermana, tú sabes qué cosa es lo que tienes que dejar. Esa túnica que José dejó es la túnica que tú también tienes que dejar y yo tengo que dejar. Para correr lejos, libre de la tentación. Y así como José no se excusó, y él no dijo, estoy atrapado, ¿no? Y es mi ama la que me está pidiendo esto y no le puedo decir que no. Tampoco tú no te excuses ni yo nos excusemos cuando la tentación nos aceche. Señor, tú sabes que tengo que caer. No digamos eso. Hermanos, pasó lo mismo en el huerto del Edén. Y sigue pasando lo mismo en nuestros corazones hoy en día. Jehová le dijo a Adán, todo está en tus manos. Como Potifar le dijo a José, todo está en tus manos. Pero a Adán y Eva Dios le dijo, todo está en tus manos excepto este árbol. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Versículo 8 y 9. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos, si Adán y Eva hubieran contestado eso, ¿no? Nuestro Padre nos lo ha dado todo lo que ves, excepto este árbol. Si ellos hubieran contestado así, la historia sería distinta. Pero no lo hicieron. Dice la palabra de Dios que ellos tomaron del fruto que Dios les dijo que no tomen y comieron. Y así como el pecado entró a los hombres por un hombre, ¿no? La salvación viene por Cristo. Pero ellos no debieron hacer eso. Qué lindo hubiera sido que ellos hubieran rechazado. Dios nos ha dicho que todo está en nuestras manos, excepto este árbol. Pero lo fascinante, hermanos, aquí es que José no solamente es un hombre bueno, ¿no? No solamente es un hombre ético. José pudiera haber dicho lo siguiente: ¿Cómo voy a hacerle esto a mi jefe? ¿No? Cuando la mujer de Potifar lo tentaba. ¿Cómo voy a hacerle esto a mi jefe? Después de 11 años somos tan buenos amigos, ¿no? Él ha puesto todo en mis manos, ha confiado en mí, traicionaría su amistad. Él no dijo eso. Y la amistad, hermanos, es un valor muy preciado, muy valioso, ¿no? Él no pensó de repente en sus padres. Él no sabía que su papá había sido engañado por sus hermanos. De repente habrá pensado en su papá, ¿qué pasaría si esta noticia llega a los oídos de mi padre, de mi familia allá? ¿Qué van a pensar ellos de mí? Él no dijo esto. ¿Sabes, mujer?
Yo vengo de una familia conservadora. A mí me enseñaron la ley, me enseñaron las cosas de Dios. Él no dijo esto. No pensó en el qué dirán su familia de él. Él podía haber quedado bien si decía esto, pero no dijo esto. O también lo siguiente: mujer, ¿tú sabes lo que supone el riesgo de ceder a tu tentación? Hay muchas enfermedades venéreas por allí. Además, puedes quedar embarazada. Y yo soy un hombre consecuente que calcula los riesgos, no me conviene. También pudo haber dicho esto. Pero José no dice nada de esto. No solo es un buen hombre, no solo es un hombre ético, pero en medio de esta situación, vamos a ver el versículo 9, qué es lo que dice. Versículo 9, la segunda parte. ¿Qué dice? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. José es un hombre que vive bajo la mirada de Dios. Es un hombre, como dice la Escritura, los ojos de Dios contemplan, dice, toda la tierra para ver quiénes tienen corazón perfecto para con Él. Es como nosotros, hermanos, deberíamos vivir cada día bajo la mirada de Dios. No cederemos a la tentación por las consecuencias, no por lo que puedan decir otros, no por si lo descubren, no porque es beneficioso o de perjuicio para mí, sino como José dijo, ¿cómo yo haría esto contra el Señor? Ojalá Eva hubiera dicho así. ¿Cómo yo haría este mal y pecaría contra Dios? Pero Eva, ¿qué hizo? Vio la fruta, dice que era codiciable, cogió la fruta, la comió y la dio a su esposo. Cada vez que nosotros, hermanos, seamos tentados, ojalá pudiéramos decir como dijo José, ¿cómo yo pecaría y haría este mal contra mi Dios? Dios está mirando. Nosotros a veces pensamos que nadie nos está observando, pero Dios nos está observando. Y Él sabe cómo está nuestro corazón. Él sabe cómo está nuestra situación. En esta noche te hago la pregunta, y me hago la pregunta a mí. ¿Actuamos como José? ¿Huimos de la tentación? ¿Pensamos en que Dios nos está mirando, nos está observando? ¿O no nos importa? No importa, ¿no? Total, Dios no se da cuenta. Nos tapamos, nos escondemos y hacemos pecado contra Dios. En esta noche, hermano, hermana, amigo que nos visitas, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos muestra a José como la figura de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto al comienzo, ¿no?, del pasaje anterior, cómo es que tanta coincidencia, tantas cosas que nos muestran el Evangelio a través de la vida de José. Y no es casualidad que está allí. No es casualidad que es un buen hombre, no. Se hacen películas, se hicieron películas de José, muy enternecedoras, que nos muestran la historia allí, nos muestran a José como el héroe y todo eso, pero nada comparado a leer la misma palabra de Dios y ver en la misma palabra de Dios el Evangelio tan precioso. El ejemplo de José es el ejemplo de Jesús. Y Jesús quiere ser tu Señor. Y Jesús quiere ser tu Salvador. ¿Cómo vas a hacer solo esto? Si tú no eres cristiano, si no tienes a Cristo, si tú de repente no estás seguro a dónde vas si murieras. Dice la palabra de Dios que ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? Yo no sé cuál es tu condición en esta noche. Si tú nos visitas o estás asistiendo a la iglesia por un tiempo ya. ¿Cómo es tu condición delante de Dios? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Realmente el Espíritu Santo está morando en tu vida? ¿Estás seguro de que si Cristo viniera, irías con Él al cielo?
Dios dice, hoy es el día de salvación. Tú no lo puedes hacer solo, tú no puedes vencer solo la tentación. Dios está en el creyente y el creyente puede vencer la tentación porque tenemos el poder de Dios en nosotros. El poder de su resurrección, dice la Escritura. Un poder tan grande que nos ayuda a vencer la tentación. Tú como cristiano a veces estás luchando con tentaciones. Es que no estás tomando las armas que debes tomar. Es que no estás considerando al Dios Todopoderoso en tu vida. Es que escuchas la Biblia y crees que la Biblia es bonito, te enseña muchas cosas, es muy duro a veces, pero no haces la Biblia una realidad en tu vida. Tú pierdes, yo pierdo cuando no escojo lo mejor. Pasarán los años y si la condición en la que estás ahora crees que siempre va a estar, no va a ser así. Vamos a ser ancianos, otros moriremos en el camino. Pero qué lindo es que cuando termine nuestra vida, en nuestra tumba, al final diga, este fue un hombre que resistió la tentación, una mujer que fue fiel, una mujer, un hombre que Jehová estaba con él. ¿Quieres eso para tu vida? Yo sí lo quiero. Y esta noche tú puedes decirle, Señor, yo quiero seguir tu ejemplo. Señor, yo quiero ser como José. Señor, te necesito. Aún no eres mi Señor, aún no estoy seguro que voy al cielo si tú vienes o si muero. En esta noche quiero estar. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestras cabezas. Y esta noche puedes